¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. ¿Qué onda, profe? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Bien, chicos? Todo bien. Bueno, esperen que admito un poco más. Hoy vengo de 4 horas de dar clases, así que si llego a decir alguna pavada, ténganme en consideración. Bueno. Hola, profe. ¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a introducirnos, esperen que sigo admitiendo, gradualmente, porque no lo vamos a hacer de golpe, es un tema profundo, arduo, relevante. Ustedes piensen que es un tema que ustedes van a dar en la escuela secundaria, en el primer año de la escuela secundaria, a chicos de entre 11 y 13 años. Entonces, por supuesto que lo que nosotros vamos a aprender es mucho más profundo que lo que ustedes van a enseñar en el nivel secundario. Pero vaya a saber en cuántos niveles pueden llegar a trabajar ustedes el día de mañana. Y la transposición didáctica, la adecuación que van a tener que hacer entre sus conocimientos y lo que le pueden enseñar a un chico de entre 11 y 13 años, al que aparte hay que lograr que se interese por esto. Entonces ahí vendrá toda la creatividad de ustedes, más lo que vayan aprendiendo a lo largo de su carrera, para no ser profesores muy estructurados, que no se salen de líneas muy repetitivas del contenido. Para entusiasmar a un chico de 11 o 12 años con Egipto, yo puedo, no sé, mostrarles un tramo de la película Dioses de Egipto, hablarles de la lucha de Horus y Set, hacerlos llevar crealina y hacer pirámides, un muñequito y momificarlo, y cosas que los conecten con la vida, la resurrección, la película La momia, todo lo que tiene que ver con un universo de sentido y de significados que pueden contactar al chico con conocimientos que ya traiga, con cosas que ya haya escuchado y que lo movilicen, que movilicen su creatividad, su entusiasmo, su curiosidad, y generado ese contexto, ustedes mandar contenidos un poco más sólidos, pero que sean significativos para él. Si no, un chico de 11 años, esto es una tortura. Depende de nosotros cómo construimos este contenido. Y ahora vamos a ver cómo lo construimos nosotros. Ustedes ya tienen una bibliografía, tienen unos videos de YouTube y tienen un resumen hecho por mí, leído y explicado por mí. Y ahora van a tener esta explicación y también van a leer más cosas. Hoy empezamos con Egipto. Lo primero que nos podríamos preguntar es ¿por qué tenemos que estudiar Egipto? La verdad, nosotros somos un país latinoamericano, del sur de Latinoamérica. ¿Por qué no nos ponemos a estudiar sobre los aymara, los quechuas, los guaraníes, que tienen que ver más con nuestra identidad, etcétera, etcétera? Bueno, las respuestas son múltiples. La historia es una ciencia atravesada por fuerzas de poder, como todas, y tiene una mirada occidental, y Egipto es clave porque sus construcciones culturales, intelectuales, tecnológicas, científicas, filosóficas, cosmogónicas, etcétera, etcétera, después fueron heredadas por Roma cuando lo conquistó. Y Roma y Grecia se enriquecieron y se embebieron en gran parte de esos logros culturales, científicos, tecnológicos de Egipto, que los tenemos nosotros como legado cultural. Así que nos estamos pensando como habitantes del mundo. Estamos construyendo en estudiantes que están introduciéndose en las ciencias sociales. No se olviden que cuando ustedes den en primer año del secundario, no van a estar dando historia. En primario del secundario la materia es ciencias sociales. Y ténganlo bien en cuenta porque es historia y geografía.
y las problemáticas que hay que arribarlas desde lo histórico y desde lo geográfico. Por eso es que ustedes, cuando se presenten a dar el final, me van a hablar de la significación cultural e histórica de Egipto y el río Nilo, pero van a estar diciendo aparte cómo corre el río, dónde desemboca, cuántos kilómetros tiene, cuántas cataratas tiene, cuántas veces se inunda, que son cosas de geografía. ¿Sí? Entonces vamos a ir tratando de entender la relación hombre, recursos y ese vínculo en la construcción de la historia, pero también vamos a estar entendiendo la significatividad de estos grandes temas que ustedes todos tenemos el desafío de dar en el secundario y construir con chicos de 11 a 13 años. ¿Sí? Egipto es una civilización enigmática y maravillosa para cualquiera que tenga un poco de curiosidad y un poco de amor por las construcciones de la humanidad, al quien le interese el misterio, el enigma, porque en realidad Egipto está lleno de misterio, de enigma. Aún hoy se supone que no se descubrió ni el 25% de lo que subyace debajo del suelo egipcio. Los grandes enigmas, las grandes preguntas que todavía la historia no puede responder, los debates que hay, que son archiconocidos, de dónde salió la tecnología que les permitió hacer lo que hicieron. Un pueblo que unos años atrás eran unos pastores que correteaban por la selva y después se paran en un lugar de arquitectos, científicos, médicos, filósofos, sacerdotes, escribas, observador de los astros, astrónomos, astrólogos, metafísicos, místicos. Bueno, por supuesto que la historia ortodoxa nos va a dar un montón de respuestas, pero como yo ya les dije una vez, seamos amplios de cabeza. Después, otra cosa, cuando hablemos de datos estadísticos o numéricos en las periodizaciones egipcias, tomémoslo también entre comillas y no se confundan, porque en diversos libros aparecen periodizaciones muy diferentes. Entonces no es que uno está mal y otro está bien. Está en continua revisión, no es un conocimiento terminado. No es que porque pasó hace 3.600 años antes de Cristo ya está y se sabe a ciencia cierta, no. Todos los días se descubren cosas que ponen sobre el tapete lo que se sabía antes. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una base de cierta solidez, pero sabiendo que estamos especulando, que es el resultado de muchos años de investigación, también es el resultado de relaciones de poder y conveniencias. También sabemos que el Cairo se cerró herméticamente, igual que otros países, ante la investigación europea. Sabemos que Europa se robó reliquias del Cairo. Sabemos que hay cosas que nunca se publican a nivel masivo, como las baterías que se encontraron dentro de las pirámides, la posible utilización de energía eléctrica 3.000 años antes de Cristo, cosas que están tan cuestionadas y problematizadas que salen de lo que es el conocimiento considerado legitimado, pero que a la hora de interesar a los estudiantes, tirar estas cosas, así como los interesa a ustedes, con solamente nombrarlas, si uno puede manejarlo con el misterio, es una muy buena puerta de entrada para entusiasmar a chicos. Cuando ustedes vayan estudiando psicología en esta carrera, van a ver que todavía los chicos chiquitos no están en el pleno desarrollo del razonamiento abstracto y todavía necesitan mucho de lo material concreto. Por eso es que jugar a ser una momia con un muñequito o construir una pirámide o un ataúd o pintar estatuas egipcias es algo muy válido para ese estadio del pensamiento que está saliendo de lo concreto para ir hacia lo conceptual. Buenas tardes, Miguel. ¿Me entienden, chicos? ¿De dónde llegaron esos primeros pobladores que se asentaron en las costas del río Nilo? Cuando llegaron, ¿no había nadie allí? Gran pregunta para empezar. Vamos a ir por la línea convencional primero y vamos a pensar que unos
7.000 años antes de Cristo aproximadamente, hubo un desplazamiento de un centro ciclónico, que es un centro emisor de vientos, que generó un importante cambio climático sobre lo que hoy es el desierto del Sahara, pero que en aquella época era una selva. Ese cambio climático, que es un factor abiótico que se relaciona profundamente con el biótico, con la vida, con la vegetación, con la flora y la fauna, gradualmente empezó a generar un proceso de desertificación. Ustedes ya recorrieron conmigo el camino del Paleolítico, donde el hombre no era productor de alimentos, era cazador-recolector. Y a medida que ese hábitat se le volvía adverso para su vida, obviamente se tenía que ir yendo de ahí, era nómade. Su desplazamiento iba en el mismo sentido que iba produciéndose el proceso de desertificación, o sea, de oeste a este. Quiere decir que esos pueblos se acercaban cada vez más al este de África y desde el centro hacia arriba, hacia el norte, al noreste de África. ¿De qué pueblos probablemente estaríamos hablando? Pueblos de pastores venidos de la zona de Libia hacia el 1600 aproximadamente antes de Cristo. Pero hay que tener claro que se fueron agregando otros pueblos a estos iniciales. Por ejemplo, tribus camitas, venidas desde lo que ahora constituye la región de Etiopía, la triste y golpeada región de Etiopía. Posteriormente llegaron de Arabia tribus semitas, todas junto con los animales escapando de la desertificación. Ahora, ¿qué pasa cuando estos pueblos, desplazándose hacia el este, llegan al Valle del Nilo? Si la historia es como nos cuenta, ahí no había nadie. Les digo así porque hay otras teorías que dicen que se encontraron con una antigua civilización que ya existía ahí y que no fue producto de su construcción lo que pasó. Pero bueno, vamos por lo tradicional. Llegaron y se encuentran con un pantano. ¿Por qué un pantano? El río Nilo es un río que atraviesa Egipto de sur a norte, pero que no nace en Egipto, lo atraviesa, nace mucho más al sur. Desde el lago Victoria tiene distintas características en el tramo de su recorrido y genera además varios grupos de cataratas. El declive del terreno es lo que hace que un río corra. ¿Me entienden? Si yo tengo un relieve que es así y tiro agua, el agua se estanca, no va ni para un lado ni para el otro. Pero si hay un declive, el agua empieza a correr. ¿Sí? Cuanto más marcado sea el declive, más veloz será el torrente de ese río. Si el declive es este, el río va a ir muy lento. Si el declive es esto, el río va con una potencia que te arrastra. Y si el terreno, en vez de ser liso, tiene rupturas, saltos, como escalones, eso genera cataratas. ¿Sí? Bien. Yo les dije que el río Nilo, aparte de ser el río más largo del mundo, también es el río que corre, el único río que corre de sur a norte.
Quiere decir que si corre de sur a norte, el declive, la inclinación, la parte baja, ¿dónde está? ¿En el norte o en el sur? Si corre de sur a norte. En el norte está el declive. Vas al Mediterráneo, exactamente. ¿No? Entonces, si la parte baja, el declive va hacia el norte, es el norte el que recibe el nombre de Bajo Egipto. Y el sur, el Alto Egipto. Bueno, menos mal que ya lo aclaramos, porque siempre los chicos tienden a confundirse, porque dicen, y el norte es arriba, ese es el Alto Egipto, y el sur es abajo. No, estamos hablando del terreno, de la depresión. Entonces, el bajo es el norte y el alto es el sur. El declive y las características del relieve de ese río son estas. Empieza bien marcado, bien fuerte. Quiere decir que en su nacimiento arrastra, rompe, destruye, arranca y lleva, porque va a una velocidad impresionante. Después se encuentra con los saltos que forman las cataratas del Nilo. Sigue rompiendo, arrastrando, erosionando. Pero a medida que se empieza a acercar a su desembocadura en el mar Mediterráneo, en el noreste de África, el declive empieza a disminuir, y casi se hace una llanura. Entonces, ese río, que traía restos de absolutamente toda la materia orgánica que viene arrancando en su recorrido y que viene a una velocidad estrepitosa, de pronto, semejante cantidad de sedimento se encuentra con que el terreno se vuelve medio llano, que ya el declive es muy poco. Primero, ¿qué pasa con la velocidad del agua? Disminuye totalmente. Ustedes pueden haber visto videos de Egipto que cercano a la desembocadura el agua parece quieta o que se mueve muy lenta. No se ve correr el río. Pero el tema no es solamente la velocidad que adquiere el agua, que disminuye notoriamente, se desacelera, sino qué pasa con esas cientos de toneladas de material orgánico e inorgánico que venía arrastrando el río en los torrentes donde tenía la fuerza como para hacerlo. El río entra en un tramo de depósito de sedimento, porque a tan bajo nivel de inclinación del terreno, ya esas cosas no pueden ser arrastradas, empiezan a quedar estancadas. Con los años, semejante cantidad de estancamiento va generando una isla que le bloquea la salida al río. Entonces el agua siempre busca salir, porque aunque la pendiente sea poca, viene el río, se encuentra con la isla, la esquiva y sale por otro lado. ¿Me van siguiendo? Pero claro, con los años, esa salida por el otro costado también se empieza a llenar de sedimento y se hace otra isla. Y otra vez pasa lo mismo. Cuando el río quiere salir, se encuentra con otra isla y tiene que esquivarla y pasar por otro lado. Y con los años se vuelve a hacer otra isla. Al teniendo un montón de islas y ramificaciones del río que buscan su desembocadura al océano, al mar Mediterráneo, pero ese conjunto de ríos, riachuelos intermedios e islas se llama un delta. Eso es un delta. ¿Saben cómo se forma? Obviamente, toda esa región que queda entre los riachuelos, los brazos y las islas es una región, es un humedal total.
en profundo contraste con la desertificación que se viene produciendo desde el oeste. Pero acá no hay forma de desertificar, porque tenés al río trayendo agua, barro, y etcétera, etcétera. Porque aunque salgas del borde del río y ya te encuentres con el desierto, no importa. Ahí, en esa parte, es como un gran oasis. Pero ese oasis era indómito. Era vida y era muerte al mismo tiempo. Porque también era un pantano, porque también estaba repleto de todas las alimañas habidas y por haber provenientes de África, más los bicharracos que se desplazan por abajo del río, más los cocodrilos, los hipopótamos, viene del corazón de África, los mosquitos, las enfermedades y la vida, todo junto, más el conglomerado de animales peligrosos que también van ahí porque necesitan el agua. Y a esto tenemos que sumarle que ese río desborda anualmente, pero no un pequeño desborde. Terribles inundaciones cuando las lluvias desbordan el lago Victoria, desde donde nace, y el tremendo arrastre del río cuando llega a la zona de bajo nivel de inclinación, no corre direccionalmente, se desborda por todos lados y genera inundaciones generalizadas. Claro, esa inundación, una vez que se produce el retroceso de las aguas, lo que deja es un pantanal por todos los costados. Pero ese pantanal se empieza a secar y la tierra árida del desierto se termina transformando en una tierra hiperfértil, porque toda la sustancia orgánica que le quedó arriba es un abono. Bien, pero todo este razonamiento es un razonamiento humano. La naturaleza no razona, la naturaleza ocurre y punto. Para que se pueda hablar de un recurso, tiene que haber hombres que interpreten esto como recurso. El recurso no existe de por sí. El río no es que dice, yo soy un recurso. El río es un río. La inundación es una inundación. Punto. Fenómenos naturales. El recurso es el hombre que interpreta a un hecho como recurso. Cuando llegan esta serie de pueblos que les nombré, tienen que asentarse porque a pesar de todos los peligros habidos y por haber, ahí está el agua y está la vida. Desde esta idea, que después vamos a desarrollar, ahora yo les voy a dar unos datos numéricos que después vamos a ir desarrollando, pero que le van a ir logrando estructurar la vida de Egipto. Pero ya saben de dónde vinieron y por qué se quedaron ahí. También quiero que sepan que cuando se quedaron ahí, no es que eran un pueblo. No llegó un pueblo y dijo, muchachos, pongámonos acá. Fueron llegando distintos grupos de distintas etnias. Lo que los unificaba era estar cerca del agua. ¿Sí? En determinado momento, que quizá haya sido unos 3.500, 3.200 años antes de Cristo, se produce el famoso hecho histórico conocido como la unificación egipcia, donde se unen el Alto y el Bajo Egipto bajo el poder de un mismo faraón. Este pueblo, Egipto, que estamos estudiando, lo vamos a tomar como el ejemplo de lo que nosotros estudiamos antes. Ustedes ya saben que a partir de la Revolución Neolítica empiezan a producirse un montón de transformaciones en las sociedades. Bueno, estos pueblos que eran pastores, cuando llegan al Nilo y se quedan ahí, se hacen agricultores. Entonces, esas transformaciones, vamos, Guillermo Núñez, despierta. Esas transformaciones, está pobre, ¿viniste de cansar de trabajar, Guillermo? Sí, profe, me levanté a las 5 de la mañana. Sí, ya sé. Bueno,
Trata de qué sé yo. Yo también estoy agotado, ¿no? Esto nos pasa. Por eso es que les digo, después tiene que valer la pena el esfuerzo que hacemos, de estar así, exigiéndonos a full. Pero Guillermo, te garantizo que no estás perdiendo el tiempo, ¿eh? Cada esfuerzo que hagas vas a ver recompensado en tu vida, va a valer la pena, te lo aseguro. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me perdí, chicos. Les dije que yo también estoy dormido hoy, ¿eh? Que se convierten en agricultores. Se convierten en agricultores. Entonces, esas transformaciones de las que estuvimos hablando antes, de los pueblos cuando se transforman en agricultores, también las vamos a ir viendo en Egipto. Estos pueblos empiezan a jerarquizarse, empiezan a surgir clases sociales distintas, surge un líder, ese líder se legitima en que lo eligieron los dioses o algo sobrenatural que los pueblos empezaron a creer. La historia dice que el supuesto faraón quiere decir casa grande, el supuesto faraón que unificó al Alto y el Bajo Egipto, transformándolos en una entidad cultural, en una unidad que cobren conciencia de que ya no somos unos pueblitos rejuntados que estamos en la orilla del río, somos todos parte de una misma cosa. Bueno, la historia habla del faraón Menes, o Narmer también, y algunos que lo cuestionan hablan de un faraón mucho más antiguo todavía, que era el rey Escorpión. La cosa es que un líder legitimado por los dioses que lo eligieron logra la autoridad como para que el Alto y el Bajo Egipto se unan y cobren conciencia de pertenencia. Como que todos ustedes ahora dijeran, muchachos, Juan Cruz, Ayelén, Lucas, Alexis, Guillermo, Micaela, no somos personas por separado, todos somos primero H. Pertenecemos, somos parte de. Y reconocemos a este profesor como el profe de historia. Bueno, me eligieron los dioses, chicos, a mí. Entonces, esto pasa acá. Pero los historiadores dicen, ¿por qué esto pasó? ¿Qué motivo los llevó a que se tengan que unificar? Y ya estamos en la especulación otra vez. Pero los historiadores no van a decir, está bien, los egipcios dicen que porque los dioses se lo dijeron. Porque los dioses eran dioses civilizadores, que te enseñaban la agricultura, te enseñaban a leer, a escribir. Pero nosotros los historiadores, eso lo vamos a tomar como mito. Pero lo que vamos a decir es que tenían un desafío en común. Un desafío que solos no podían bajo ningún punto de vista. Imagínense, ¿vieron cuando hay que hacer una reforma en las vías del tren? Que no es que Constitución arregla todo desde Constitución a La Plata. Cada estación va haciendo su tramo en un trabajo mancomunado que termina siendo las nuevas vías Constitución La Plata. Bien. Acá, el gran desafío era controlar al Nilo. Porque el Nilo te arrasaba con todas las casas, los ranchos, los animales, con todo. Pero los egipcios habían aprendido, de tanto observar, se daban cuenta que no es que siempre se inundaba, que había en un momento. Y ese momento lo asociaban con qué clima había y en qué postura estaban los astros. Entonces lo empezaron a asociar con qué fechas del año eso pasaba. Pero en un año que todavía no existía como lo conocemos nosotros, un año de 12 meses y todo eso. Pero ellos lo fueron inventando. Ellos fueron observando cómo iban cambiando las posturas de los astros y cómo según qué astro y qué temperatura los cultivos te nacían o no, o el río se inundaba o no. Y de alguna manera se les ocurrió que tenían que hacer terribles zanjas, pero terribles zanjas, que extendieran, que sirvieran de canalizadores para que la inundación no desbordara por cualquier lado.
sino que fuera guiada. Y que si ellos, esas zanjas que hacían de manera transversal al río, aparte las conectaban entre sí, iban a lograr como cuadrículas e iban a lograr que la inundación se extienda mucho más de lo normal, porque a esas zanjas también le hacían pendiente para que el agua corra. Y el valle, que son las laderas del río, se amplíen. ¿Para qué las quiero ampliar? Porque cuando más tire el agua más lejos, más zona fértil me va a quedar. No va a ser toda una inundación pantanosa localizada, sino que va a ser una región húmeda extendida. Eso hace que Egipto, junto con la Mesopotamia asiática, sean denominadas civilizaciones hidráulicas. Civilizaciones hidráulicas. Y quizá ese haya sido el motor que hizo que los egipcios se tuvieran que unificar en un solo pueblo, con un solo desafío. Hay muchísimas teorías. Hay autores que hablan del eje catalizador. Al eje catalizador hace referencia a algo que tiene que haber pasado que aceleró su proceso de desarrollo de una manera atípica. Hay otros que hablan del factor externo y se imaginan que haya existido otra cultura no conocida por nosotros anterior. Hay otros más arriesgados que hablan de la Atlántida, Lemuria, con civilizaciones que hayan alcanzado un grado tecnológico increíble y que cuando los egipcios llegaron ya se encontraron con las grandes construcciones. Hay un fenómeno que es el siguiente. La mayoría de los pueblos de la antigüedad tienen un momento de inicio, van creciendo, 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 un momento de esplendor cultural y después empieza la caída, la caída, la caída hasta que desaparecen. ¿Dónde estarían los mayores logros de esos pueblos? En el momento de esplendor cultural. No en el principio y no en el final. Bueno, paradójicamente en Egipto no pasa eso. Los mayores desafíos de Egipto fueron logrados en la etapa inicial. Esa fue la etapa de las obras hidráulicas y de la construcción de las grandes pirámides. Y después suben y un retroceso marcadamente importante, que hasta sus utensilios, siglos después, son más torpes. Cuando se le pregunta a ellos, sus libros ancestrales, como el libro de los muertos, dicen que porque los dioses los abandonaron, se fueron a las estrellas. Bueno, con este contexto, con este panorama, que después vamos a seguir desarrollando, vamos a hablar de esta periodización con la que nosotros nos vamos a ir manejando. ¿Está bien, muchachos? ¿Me van siguiendo todos? En el 3100 antes de Cristo, 3100 antes de Cristo, tenemos la unificación por el rey Narmer o Menes. Y para algunos, ya saben, el rey Escorpión y mucho más antiguamente, como 5000 años antes de Cristo. A partir de ahí, esa es la etapa predinástica, digamos. A partir de ahí empieza el que se llamó Reino Antiguo, que se sitúa aproximadamente entre 2800 a 2200 años antes de Cristo. Antes de seguir, les voy a explicar algo. Si hay una característica clave que tiene Egipto, es la dualidad. Egipto es dual en muchas cosas. Por ejemplo, ¿en qué? Miren, vida de acá, vida del más allá.
tiempo de inundación, tiempo de retroceso. Alto Egipto, Bajo Egipto. Tiempos de unificación política, tiempos de ruptura y crisis interna. Tiempos de soberanía plena, tiempo de invasiones. ¿Entienden? Egipto es dual. La cultura es dual. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque a lo largo de la historia, vamos a ver ahora en esta periodización, cómo se habla de primer periodo, segundo periodo intermedio, porque Egipto tuvo etapas donde estaba unificado, que empezó en el 3100 con este rey Menes, pero etapas donde el poder del faraón era desafiado por príncipes del sur de Egipto, por ejemplo, y se separaban otra vez. Y en esas etapas, a ver, esperen, me hicieron una pregunta por el chat, a ver, ¿quién me esperen que vaya al chat? Ay, si yo supiera cómo se va al chat, acá. Buenas tardes, profe, ¿puede repetir lo que dijo del 2800 antes de Cristo? Yo dije que el reino antiguo va aproximadamente entre el 2800 al 2200 antes de Cristo. Bueno, y después salí de ahí y dije que a lo largo de todo el desarrollo de la historia de Egipto, vamos a ver que hay periodos que están unificados y en esos periodos logran sus mayores logros y periodos donde entran en crisis y se separan, y esos son periodos de decadencia y donde son invadidos. ¿Sí? La unión hace la fuerza, dicen. Bueno, entonces lo que les dije es que el reino antiguo... Esperen, que admito a alguien. Presten mucha atención a todo este tema y a estos apuntes, porque el trabajo que sí les voy a pedir va a tener que ver mucho con Egipto. Si bien va a relacionar todos los temas, pero Egipto va a aparecer bastante. Más apuntes tengan, más rápido lo van a poder hacer el trabajo, más orientados van a estar es esto. En ese reino antiguo del 2800 al 2200 antes de Cristo, estamos en la etapa de la organización del Estado, es donde se consolida el poder. Se reconoce el poder de ese faraón, el gobernante. Y es, como les dije, paradójicamente, ahí recién se acaban de unir y empieza en ese periodo la construcción de las pirámides. La capital de Egipto se establece en Memphis. Memphis, la blusera. ¿Sí? Este periodo, que es de esplendor, porque aparecen las obras hidráulicas también, y las construcciones de grandes templos, la explicación del universo, las mitologías, se ve interrumpido, porque empiezan a haber rebeliones internas, y en esa debilitación, en ese debilitamiento de estar en conflicto entre ellos, son invadidos por algún pueblo nómade. Acuérdense que cuando nosotros estudiamos la Revolución Neolítica, ¿qué dijimos? Que no les pasó a todos los pueblos al mismo tiempo. No todos los pueblos se habían hecho sedentarios. Y por eso como que vieron la obligación hasta de hacer murallones, porque los pueblos nómades se encontraban con una civilización y decían, arrasemos con todo, muchachos. ¿Sí? Así que ellos son ejemplo. Cuando se debilitaban porque se peleaban entre ellos, ¡pac!, invadidos. En ese periodo de invasión y debilidad, ese es el que denominamos Imperio Medio. Fue entre el 2050 al 1730 antes de Cristo. No, perdón, chicos, pero me parece que hay algo que se los dije mal. Es el Imperio Medio pero una vez que se sacaron de encima los invasores. El periodo de invadidos se llama periodo intermedio, primer periodo intermedio.
Mientras están invadidos, ese es el primer periodo intermedio. Listo, logran vencer a los invasores, empieza una nueva etapa de unión. ¿Sí, Guillermo? A los invasores se los sacan. Mientras estaban invadidos... ¿Podría repetir, profe? Cada vez que están invadidos o separados, esos se llaman periodos intermedios. Bueno, pasó el primer periodo intermedio. Se sacaron de encima a los invasores y se vuelven a unificar. A esta nueva unificación es la que se la llama Imperio Medio y que va entre el 2050 hasta el 1730 antes de Cristo. Ahí la capital se trasladó... Perdón, ¿al 2730? No, al 1730. Y la capital se trasladó a Tebas, al sur, ¿no? Acá hubo logros, por ejemplo, extendieron el cultivo, se ampliaron las tierras cultivables. Se construyó muchísima obra pública, canales, arcos, templos, hasta que entran en una nueva etapa de crisis que van a ser invadidos por un pueblo llamado los Hicsos, con H, los Hicsos, y ese es el segundo periodo intermedio. Profe. Sí. Tenía entendido que había una teoría que decía que ese pueblo se había confundido con los hebreos, supuestamente. ¿Puede ser que sea ese pueblo? Sí, ya lo vamos a ver. Por eso les dije que estamos pensando que es así. En realidad estamos con pueblos de origen semita, como los hebreos. Bueno, esa invasión de los Hicsos entonces marca el segundo periodo intermedio, pero se sacan de encima los Hicsos. Y empieza el Imperio Nuevo. Se vuelven a unificar. Va desde el 1580 al 1085 a.C. ¿Cómo es que se sacaron a los Hicsos de encima? Parece que los príncipes de Tebas lograron reorganizar sus ejércitos y expulsar a los invasores. Cuando se sacan a los Hicsos de encima, en este imperio nuevo, Egipto decide empezar a conquistar ellos. En vez de ser los invasores, los invadidos, transformarse en los invasores. Y extienden su frontera, conquistando el corredor sirio-palestino, y los ejércitos egipcios ganan y se apoderan de todo ese corredor sirio-palestino. Perdón, profe, ¿cómo se llama la tercera unificación entonces? Imperio Nuevo, que va del 1580 al 1085. En ese periodo, Egipto decide transformarse de invadido en invasor y extiende sus fronteras y conquista a todo el corredor sirio-palestino. También conquista a Nubia y va hacia el sur y conquista hasta la cuarta catarata del río Nilo, con los pueblos que estaban ahí. Como la mayoría de los imperios de la antigüedad, cuando se agrandan demasiado, crece la corrupción, se vuelve muy difícil controlarlo, el poder se quebranta, hay complot internos en contra del poder. Así que después de este periodo de máxima extensión territorial,
Egipto entra en lo que se denomina época tardía, que va desde el 712 al 31 antes de Cristo. Fue una época de crisis donde Egipto comienza su decadencia. A lo largo de este periodo de decadencia, Egipto pasó a formar parte de diferentes imperios poderosos, fue invadido. Fue invadido por los asirios en el 671 a.C., por los persas en el 343 a.C., por los macedonios, o sea, por Alejandro Magno en realidad. ¿Quién es ese nenito que anda por atrás de Cardoso pasando y mirando? Bueno, dije por Alejandro Magno en el 332, y el Imperio Romano lo terminó incorporando como provincia en el año 31 a.C. O sea, que estamos diciendo que la historia de Egipto se extendió por más de 3.000 años. 3.000 años, muchachos. Nosotros recién estamos en el 2021 después de Cristo. 2021. Ellos tienen casi 1.000 años más que nosotros existieron como imperio. Imagínense las cosas que pasaron ahí. ¿Sí? La última faraona fue Cleopatra VII, que reinó desde el 51 al 30 antes de Cristo. ¿Ustedes nunca oyeron hablar del amor entre Cleopatra y Marco Antonio? Que eran porque Roma quería conquistar a Egipto, pero Cleopatra conquistó a Marco Antonio. Cleopatra, no, dicen que, porque generalmente se la puso como iconografía de la belleza, pero parece que Cleopatra no era muy linda, pero sí tenía algo que, como esto es un curso de adultos, podemos hablar perfectamente y con respeto. Los egipcios, en comparación de otros pueblos de la antigüedad, manejaban una moral sexual muy diferente. Por ende, las artes amatorias de una noble egipcia, en comparación de una romana, la revolcaba por el aire. Era una gata total, Cleopatra, ¿entienden? Bueno, así que por eso Marco Antonio quedó totalmente flasheado. Ese fue un amor muy, muy, muy complejo. Los faraones, ya que hablé de Cleopatra, alguna faraona, los faraones fueron considerados seres divinos durante las primeras dinastías, no elegidos de dioses, sino que ellos habían bajado de las estrellas y gobernaban acá. ¿Se entiende? En la primera etapa. Eran identificados, por ejemplo, con el dios Horus. Y a partir de la dinastía quinta, ya eran considerados hijos de Dios, hijos de Ra, con un poder que se transmitía por la sangre de padres a hijos. Ya les dije que ahí tenemos que encontrar el origen de las monarquías absolutas de origen divino de toda la antigüedad. Nosotros, yo acá estoy dando una periodización, pero después vamos a hablar de estas cosas y vamos a leer. Esto es solo para que ustedes puedan hacer una línea de tiempo en su cabeza. Pero sepan que a nivel religioso Egipto fue politeísta la mayor parte de su tiempo. Creyó en un panteón de varios dioses. Pero sin embargo,
hubo una crisis religiosa. Esto ocurrió en la dinastía 18ª, en la dinastía 18. Hubo un periodo que fue un periodo monoteísta, entre el 1553 al 1336. 1553 al 1336 a.C. Ese monoteísmo, o sea, dejar a todos los dioses en los que creían y volverse monoteísta, fue impulsado por el faraón Akenatón. Tuvo un corto reinado Akenatón. Su esposa era la famosa Nefertiti. Porque Akenatón fue innovador no solo en que trajo un nuevo dios, era como un innovador sociocultural. ¿Y de dónde sacó esto del monoteísmo? Depende de dónde te quieras parar. Si te lo dice un fanático de los antiguos astronautas, te dicen que eran dioses entre las élites extraterrestres que estaban en Egipto. Pero los historiadores dicen que Akenatón había tenido contacto con los persas, y los persas son el ejemplo más antiguo, antes de los hebreos, de un pueblo monoteísta. Los persas practicaban el zoroastrismo, que también hablan de un dios único. Eso casi no existe en la antigüedad. Y siempre se cree que los primeros monoteístas fueron los hebreos. No, fueron los persas, con su religión del zoroastrismo. Y que Akenatón había visto que el monoteísmo era muy bueno para lograr unificación y control social, mucho más que el politeísmo, y que por eso en sus reformas sociales quería desplazar el politeísmo hacia el monoteísmo, hacia un culto que estaba centrado en la veneración al dios Sol, que estaba representado por un disco solar, Atón. En esta larga historia que acabamos de periodizar, los egipcios desarrollaron, por ejemplo, la convicción que sus dioses le transmitieron de que la vida tenía etapas distintas, que una era la vida terrenal, en la que nuestras experiencias carnales nos daban un peso a nuestro corazón. Pero que la muerte no era el final, era un cambio de nivel de existencia. Era un sendra, era un paso que se abría hacia otra dimensión, donde la parte energética espiritual continúa existiendo, pero en otra instancia dimensional. Y en esa instancia no todo el mundo la tiene ganada, porque requiere de cierto aprendizaje que se haya hecho en esta vida para poder pasar a esa. Para eso, cuando los nobles morían, en la primera etapa había que matar a todos sus esclavos para enterrarlos con él, para que les sirvieran en el más allá. Así que imagínense que los esclavos estaban rogando que nunca muera el noble, porque todos se iban con él, hasta sus caballos. En etapas posteriores eso no se hizo más, pero apareció un arte pictórico mortuorio. ¿Qué quiere decir? Que en las tumbas se pintaban servidores, como simbolismo de servidores en el más allá. Ustedes habrán escuchado muchas veces que las pirámides eran tumbas para los faraones. Bueno, yo fui a un congreso de egiptología en Tandil y nos dijeron que nunca jamás se encontró adentro de una pirámide una momia. Jamás. Que las momias de los faraones estaban en unas especies de pequeñas pirámides, pero no pirámides, como unos cúmulos muy chicos, mastabas,
al lado de las pirámides, pero que adentro de las pirámides nunca estaban. Y que el nombre del cuarto de la reina, todo eso es todo simbólico, ahí no había ninguna reina ni nada. ¿Ven? Como siempre, Egipto sigue siendo dual hasta el día de hoy. Todos parece que teníamos recontra claro qué eran las pirámides, las tumbas de los faraones. Bueno. Otros dicen que la pirámide representa la montaña por donde nace el sol, que cumple un ciclo en un día y que muere por el otro punto cardinal, pero que a la otra mañana vuelve a renacer. Entonces la pirámide estaría representando ese sendra o ese paso dimensional entre vida, renacer, muerte, vida, renacer, muerte. Pero también tenemos que agregar que muchos otros hoy sostienen que las pirámides son balizas espaciales, puntos de señalización del planeta, alineados con las estrellas y ubicados no de manera casual sobre el planeta Tierra, sino siguiendo, por ejemplo, la línea del Ecuador, en combinación con las mayas, las aztecas, las chinas. Hay pirámides en todas partes del mundo, no solo en Egipto. Algunos dicen que hasta en la Antártida. En Italia también se encontraron pirámides. En Italia, ¿sí? Algunas sepultadas sobre bajas supuestas montañas, porque los años y años de no exploración hicieron que la vegetación cubra todo y después con la erosión terminan pareciendo, pero hoy con tecnología se ve lo que hay abajo de la corteza y aparecen las estructuras. Y las de México también tienen una construcción, ¿no? Sí. Aparte, si uno mira las pirámides egipcias, después las pirámides escalonadas de los sumerios y las pirámides de los mayas, en épocas que supuestamente esos pueblos no podían contactarse entre sí, que los arquitectos a todos se les ocurría diseñar pirámides, ciudades que no parecen corresponderse. Le gustaban los triángulos. Le gustaban los triángulos, tal cual. Pero entonces, si uno no quiere ser muy atrevido y hablar, quizá algunos antropólogos hablan de una posible cultura anterior, una cultura madre, con un desarrollo tecnológico que no es que se corresponde con lo que nosotros creemos del hombre del pasado. La existencia de alguna cultura que sí recorría el globo, que sí se había asentado. Piensen que cuando ustedes estén estudiando en segundo año el asentamiento del hombre en América, o no sé si es en primer año que lo ven eso, también empiezan muchísimas discusiones. Hasta hace 50 años atrás se creía que hacía 10.000 años que el hombre había llegado a América. Y hoy se está hablando de entre 60 y 70.000 años. Miren si hay diferencia. Entonces es un terreno especulativo, pero no solamente las construcciones piramidales, muchísimas obras de arte, muchísima arquitectura, muchísimo jeroglífico, escritura cuneiforme, símbolos, la serpiente como elemento de la sabiduría y la astucia, el diluvio. Hay muchísimas cosas que son de todas las culturas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. ¿Son mundos de misterio? Sí, y está bueno que lo sean, porque nos lleva a investigar, a buscar, y ese es un motor para el conocimiento, no para que uno sea un delirante, sino para que tenga la cabeza abierta, punto. No está todo terminado, ¿sí? Ahora estamos en una época de gran apertura a todo eso. Por supuesto que se mezcla chanteada y pavada también, pero hay una apertura y hay personas de renombre que se arriesgan a plantear teorías nuevas sin tener miedo al desprestigio. Cuando apareció este cuerpo celeste que venía del espacio exterior, que se llamó Oumuamua, no sé si oyeron hablar de eso, que es una especie como de asteroide, pero atípico total, y que no viene ni del sistema solar ni de esta galaxia, pero pasó cercano a nosotros y generó un giro y tiene una forma así tubular de kilómetros y kilómetros. Grandes ingenieros de los observatorios astronómicos más grandes del mundo y con alto prestigio arriesgaron la teoría de que sea una
un vehículo manejado inteligentemente. Y eso, en otros años, te desprestigiaba y hubieras quedado fuera de cualquier ámbito científico si decías algo así. Por eso hablamos que los paradigmas científicos entran en crisis y cosas que en otros momentos serían irreproducibles, cuando los paradigmas van cambiando, empiezan a ser aceptadas. Pero acá lo único que nosotros vamos a hacer es permitirnos el beneficio de la duda. No desconocer lo que dice en la historia oficial, porque la tenemos que saber. No para repetirla como loros, sí para cuestionarla. Sí para, cada uno de ustedes irá viendo evidencias y sacando conclusiones, si les interesa. Pero así como vimos que los pueblos se iban jerarquizando, la jerarquización de la pirámide social también existió en Egipto. Y lo que existió en la punta de esa pirámide, obviamente, fue el legitimado poder del faraón. Y abajo de él, pero enseguidita, ¿quiénes? Los sacerdotes, porque eran los del culto a los dioses, siendo los dioses tan fundamentalmente importantes en estas civilizaciones. Y abajo, los grandes privilegiados que sabían escribir, los escribas. Ay, pero ¿de dónde salió la escritura? O sea, no veníamos de hombres que eran cazadores, recolectores y que ahora ya saben escribir. ¿En cuánto tiempo lo lograron? Si ustedes vieron los videos que yo les mandé, verán que es un sistema bastante complejo, el de la escritura de los jeroglíficos egipcios. Algunos historiadores dicen que la escritura empezó en Sumer, o sea, más hacia el este, en el cercano oriente, y otros que empezó paralelamente, tanto en Sumer como en Egipto. Ambas civilizaciones eran paralelas, no es que una ocurrió antes y una después. Nosotros estamos estudiando primero Egipto y después estudiaremos Sumer, porque no vamos a estudiar las dos juntas, pero están desarrollándose de maneras paralelas y se han afectado mutuamente, porque ellas a través del Mediterráneo negociaban y comerciaban, y el comercio es el gran nexo de intercambio cultural, ¿se entiende? Entonces dijimos que está el faraón, abajo están los sacerdotes y abajo están los escribas. Abajo están los artesanos y comerciantes. Y cada vez son más, se va agrandando la base. En la base están los campesinos, productores de alimentos en el campo. Y por abajo de la base, los esclavos. Bueno, pero para problematizar más, hay algunos egiptólogos que sostienen que en Egipto no existió la esclavitud. ¿Qué evidencias tienen? Bueno, dicen que era un concepto de clases sociales denigradas o más bajas, pero no el concepto de esclavitud de Grecia, por ejemplo. Y que lo fueron adquiriendo por las costumbres de contacto con otros pueblos, pero que los hebreos, por ejemplo, no eran esclavos de los egipcios, sino una clase social con muchísimos menos derechos, con muchísimo menos acceso a las posibilidades de la vida en Egipto y resignados a vivir en oasis, pero no en los centros, y con las tareas más bajas para los grupos sociales, pero no esclavos. Y otros dicen que sí, que compraban y vendían esclavos. Bueno. Y cada corriente historiográfica viene con sus evidencias históricas de esto. La historia convencional habla de esclavos en Egipto. La historia convencional dice que las pirámides eran construidas. Sí. La historia de José, que llegó a ser gobernador de Egipto, a él lo vendieron los hermanos, pero como esclavo. Por lo que dice la historia. Por lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no es parte de la historia. Y para los historiadores, a eso se lo considera protohistoria, que es algo que sirve como testimonio histórico, pero que mezcla los hechos históricos con los hechos. Por ejemplo, el éxodo judío existió y no se sabe a ciencia cierta. Lo cuenta la Biblia, pero la historia egipcia no lo cuenta. Ahora, supongamos que existió, que los hebreos se fueron de Egipto. ¿Se fueron por dónde? ¿Se les abrió el mar?
ves que se cuenta el hecho histórico y lo de fe, todo mezclado. Perdón, profe, pero dicen que en ese momento el mar ese estaba seco y por eso pasaron. Bueno, ¿no? puede ser, pero la interpretación que se da en la Biblia no es esa. Es que Moisés lo hizo abrir con su vara porque Dios lo hizo. Entonces, es una cuestión de fe, pero no se lo considera científico eso. Eso no quiere decir que sea tenga mayor o menor validez, que sea científico o no. Eso no lo sabemos. Y aparte eso es una cuestión de fe del sistema de creencia de cada uno. Pero para los historiadores que son científicos, la Biblia no es historia, es protohistoria. ¿Qué quiere decir? Yo puedo agarrar en la Biblia y encontrar un montón de hechos históricos, totalmente. Pero también encuentro muchos hechos, como que nosotros fuimos creados de barro, como que el río lo abrió esto, que las 7 plagas de Egipto fueron creadas por el castigo, etcétera, etcétera. Todo eso no es científico. Yo no soy quien para decir si eso es verdad o no. Eso es cuestión de lo que cada uno sienta, pero como historia no se lo puede considerar. Por eso es protohistoria. Igual, de todos los mitos, muchísimos hechos históricos se han sacado a través del análisis de los mitos, porque tienen bases de verdad. Pero lo que aparece como no verdad es la interpretación del hecho. Como decía el compañero, supongamos que el río Nilo tenía una etapa que se secaba. El río Nilo, el Mar Rojo tenía una etapa que se secaba. Pero la interpretación no es esa. La interpretación es que Dios les abrió el mar para que ellos pasen. ¿Sí? Supongamos que el hecho histórico es que los hebreos fueron pueblos de pastores nómades durante muchos años, hasta que invadieron las costas de Canaán, como pasaba en la antigüedad. Ese puede haber sido un hecho histórico. Ahora, la interpretación es, no, era un pueblo que fue elegido por Yahvé, que estuvo 40 años en busca de una tierra prometida, donde surgía leche y miel y que Yahvé le había prometido a ellos. ¿Entienden? Todo igual es bienvenido, todo el sistema de creencias, porque es parte del fenómeno humano y nosotros sin nuestro aspecto espiritual tampoco existimos. Y no nos sentamos superados a lo que se creía en otros tiempos, porque ahora también se cree en muchas cosas. Entonces, bueno, son sistemas de creencias, todos válidos, legítimos, en medida que son producto de la mente humana. Creemos. Volvamos a los egipcios. Para el egipcio, los dioses eran una realidad cotidiana, hasta convivieron con ellos. Y eran politeístas y tenían esta división de clases sociales que acabo de decirles. Y en cuanto a las invasiones, si bien fueron invadidos, y como ya saben ahora, terminaron siendo una provincia del Imperio Romano, por eso es que Jesús, en realidad, nació bajo el poder político de Roma. También ellos no tenían una defensa fronteriza natural en contra de los invasores. Porque para llegar a Egipto tenías que venir, o si venías desde el lado del oeste tenías el desierto, y si venías desde el este tenías el Mar Rojo, o tenías que ser pueblos del mar y descender desde el Mediterráneo, pero como que geográficamente estaban bastante protegidos. Ellos negociaron con los fenicios, negociaron inclusive hasta con los cretenses. Y en esa negociación sí, irradiaron su gran producción cultural, intelectual, filosófica. ¿Y qué negociaron, profe? Piedras preciosas, metales, telas, madera del Líbano, productos comestibles del Mediterráneo, dátiles, aceitunas, carne de ave. ¿A cambio de qué? ¿Cómo? ¿A cambio de qué? Y algo, por ejemplo, desde la isla de Creta llevan elementos de metal. Y desde Egipto
elementos comestibles como dátiles, como maderas del sur de Egipto, como tinturas de telas y rímel de plomo negro para los ojos, clave para la protección de la radiación solar. Era el trueque. Les quiero decir una cosa. Muchos de los dioses egipcios eran semi-humanos, pero porque también tenían elementos animales, como cabeza de hipopótamo, cabeza de reptil, cabeza de halcón, cabeza de gata. Los gatos eran seres sagrados para los egipcios y hacerle un daño a un gato podía ser penado hasta con la muerte. Su mitología es muy compleja. Ustedes les mandé, ¿pudieron ver algo de lo que yo les mandé? Por favor, mírenlo, porque de ahí tienen que sacar apuntes. Van a ver el conflicto entre Horus y Set por el trono. Van a ver... Profe, sí. ¿Horus era el que había sustituido a Ra? ¿O era Set? Horus era el que le arrancaron su ojo poderoso. El famoso, a ver si lo ven, ojo de Horus. ¿Lo pueden ver ahí? No sé si se ve. No, un poco hacia la derecha. Ahí, perfecto. Sí, ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Bueno, pero la clase que viene nos vamos a dedicar a dioses de Egipto. Y les voy a estar subiendo bibliografía específica. Pero Profe, disculpe, no entendí eso lo de los animales. Eso yo no lo entendí. Que el zoomorfismo en los seres sagrados era muy común. Por ejemplo, cabeza de halcón, cabeza de hipopótamo, el cocodrilo sagrado, la diosa gata. Esto, que aparezca forma animal. ¿Anubis era el de perro, profe? Con perro no, es un chacal, que es Anubis. ¿No? Ah, un chacal, sí. Sí, Anubis. Parecía perro. Sí, bueno. Bueno, muchachos, por hoy llegamos hasta acá, pero antes de seguir, necesitamos que sí o sí ustedes lean y miren el material. Pero les voy a mandar más, nos vamos a estar introduciendo recién. Les mandé un video que es muy simple, pero está interesantísimo para ir metiéndose en este mundo, para que entiendan esa mitología egipcia. Y el texto más corto que encontré, pero que sumado al resumen, más a mis explicaciones, va a ir conformando algo que no va a ser tan complejo como si estaríamos en la presencialidad y que a ustedes no les va a hacer perder el entusiasmo. Hoy quizás sí se vuelve denso esto de la periodización, pero sirve para que ustedes puedan establecer en su mente esta línea de tiempo necesaria, ¿sí? Muchachos, por hoy los dejo. Muchas gracias por su presencia, por su respeto. Gracias, Guillermo. Muy buenos los videos, profe, son entretenidos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y estaba diciendo, gracias, Guillermo, que la luchó hasta que se despabiló, atravesó el trance ese, estaba pasando la vida del más allá de los egipcios, pero su corazón... No, profe, disculpe el sueño, me levanté a las 5 y llegué a las 5 de la tarde de trabajar y nada. Así como llegué, me bañé y me puse acá. Disculpe por el sueño. Guillermo, yo no tengo nada que disculparte, lo que tengo es que valorar el esfuerzo, el respeto y la atención que estás metiendo. Y para vos también tiene que tener un valor de aquellos, ¿sí? Acordate, campeón, que esto te va a dar tus frutos grandes, ¿sí? Así que gracias por aguantar como pudiste. El baño te dejó muerto, eso pasó. Bueno, muchachos, un abrazo enorme para todos, un gusto estar con ustedes y los dejo hasta la próxima clase. Quizá la próxima clase no tengamos un encuentro Meet porque necesita la profesora Akrich estar con ustedes. Bueno, si no tenemos un encuentro de este tipo, pero ya con lo que hablamos y con la bibliografía que les mandé,
lo que les voy a mandar, que es netamente religioso, es puros dioses de Egipto, está muy simple, y yo les voy a mandar consignas para que hagan sobre eso. Van a encontrar quiénes fueron los fundamentales dioses y dioses de qué eran. Profe, pero uno de los videos que usted envió ya habla de los dioses de Egipto. Sí. Hay un video que sí, pero nosotros tenemos que movernos también con bibliografía. Lo del video está buenísimo y sirve y olvídate, Están geniales. pero tenemos que asimilar bibliografía. Sí, se reentienden, profe, la verdad se pasó. Muy buenos. Bueno, buenísimo, chicos, me alegro que sea así. Un beso grande y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Saludos, Hasta profe. la Chao, próxima. profe. Hasta la próxima. Hasta luego. Próxima.